Buenas noches. Lo que voy a narrar ocurrió en 2015. Tengo un amigo, Lucas, cuyo padre posee una propiedad rural en una pequeña localidad, a unos 25 kilómetros de nuestra ciudad. El sitio en sí dista unos 7 kilómetros de ese pueblo, inserto en una zona campestre. Conocí a Lucas en 2009, y él siempre me contaba que su padre había adquirido la propiedad alrededor de 1995. En aquel periodo, Lucas era aún un niño, y sus padres estaban casados. La propiedad fue comprada para la familia, que allí pasaba los fines de semana. Él describió que en aquella época, el sitio contaba con una casa acogedora, de estilo rústico, pero muy bien construida, con piscina y una zona de recreo adyacente. Cuando sus padres estaban juntos, él y su hermana, aún pequeños, frecuentaban mucho el lugar, llevando consigo parientes y amigos, y la familia se reunía allí con asiduidad. La extensión del sitio era considerable, y la residencia principal quedaba en el centro de un vasto terreno. Había una casa vecina perteneciente al casero, situada a unos 150 metros de la vivienda principal. El sitio disponía además de un campo de fútbol y una extensa plantación de eucaliptos, cubriendo buena parte de la parcela. Cierta vez, Lucas me narró un episodio verdaderamente peculiar ocurrido en el sitio. Se encontraban allí él, su hermana, los padres y algunos familiares. Era la transición de un domingo a un lunes. Súbitamente, una entidad comenzó a golpear la puerta de la residencia. Todos despertaron sobresaltados y corrieron a la sala. La criatura se asemejaba a una fiera, empeñada en invadir la casa, pero sin éxito. Continuaba golpeando la puerta y gruñendo mientras se movía alrededor de la casa buscando una brecha. El pavor se apoderó de todos, pero, por fortuna, la fiera no logró entrar. Al romper el alba, aún bastante asustados partieron. El casero también se alarmó y al día siguiente regresó a su morada. Al amanecer, no quiso permanecer más en el sitio y se retiró. Desde entonces, ni la madre de Lucas, ni él, ni la hermana, ni el padre regresaron a la propiedad. El padre de Lucas, sin embargo, aún la visita durante el día, pero jamás tuvo la osadía de pernoctar allí, incluso 4 años después del incidente. El tiempo fluyó, y los padres de Lucas se divorciaron. El sitio, por consiguiente, quedó en desuso. El padre de Lucas, ocasionalmente, va allí solo para una inspección diurna, pero nunca consideró vender la propiedad, pues guarda innumerables recuerdos de su vida conyugal allí. No obstante, el lugar se está arruinando. La piscina se agrietó, las paredes de la zona de ocio se derrumbaron, y la única estructura que se mantiene en buen estado es la casa. El padre de Lucas, aunque jamás contempló la venta del inmueble, nunca más tuvo el valor de permanecer en él por la noche. Cierto día, lancé un desafío a Lucas, proponiendo que pasáramos una noche en aquel sitio. Lucas dudó, declarando que no iría, pero que cedería la propiedad si yo quisiera pernoctar allí. Me instruyó a recoger la llave del sitio con su abuela, quien residía en la localidad adyacente. Me dirigí hasta allí con mi amigo Emerson y obtuvimos la llave. Al llegar a la morada de la abuela de Lucas, ella nos acogió con cierta reserva y nos advirtió sobre la existencia de algo peculiar en el sitio, recomendando cautela. Aún así, proseguimos el viaje hasta la propiedad. Llegamos de noche y la oscuridad ya era total. Tuvimos dificultad para localizar la entrada del sitio, pues la vía de tierra estaba repleta de eucaliptos que obstruían la visibilidad. Finalmente, logramos alcanzar la casa y encender las luces. Llamé a mi amigo Emerson y nos acomodamos. El sitio era modesto, pero bien mantenido. Instalamos nuestras pertenencias y comenzamos a beber y a escuchar música en el porche. No había conexión a internet, pero logramos entretenernos un poco y alrededor de la 1 de la madrugada optamos por descansar. Cuando ya estábamos acostados, alrededor de las 3:30 de la madrugada, percibí un ruido proveniente del exterior, cerca de mí, la ventana. Me puse en estado de alerta sin saber el origen del sonido. Pronto el estruendo se intensificó
como si algo estuviera intentando derribar la puerta de la sala. El golpe fue tan vehemente que despertó a Emerson. Cerré la puerta con presteza, pero el tumulto de afuera no cesaba. Continuábamos oyendo gruñidos y pasos que circundaban la casa. Parecía que la criatura anhelaba entrar. La situación se agravó cuando la entidad golpeó la puerta de la cocina, en la parte trasera, prosiguiendo con sus gruñidos y pasos. Yo ya estaba en desesperación, convencido de que no lograríamos escapar. El alboroto perduró hasta cerca de las 4 de la mañana, y entonces cesó. Permanecimos en silencio por un largo periodo, y por fin logramos adormecer hasta el amanecer. Tan pronto como el día clareó, salimos corriendo del sitio y nos dirigimos a la casa de la abuela de Lucas, donde devolvimos la llave. Ella solo profirió: les advertí, ese lugar no tiene remedio. Le expliqué lo ocurrido, y ella solo meneó la cabeza, sin mostrar sorpresa. De vuelta a la ciudad, llamé a Lucas y le narré lo que había sucedido. Él rió y exclamó: ¿quién? ¿Es el cobarde ahora? Desde entonces el sitio se volvió aún más desolado, con la criatura aún rondando el lugar. El padre de Lucas aún lo visita ocasionalmente, pero por la noche el sitio permanece deshabitado, y quizás esa cosa ronde la casa, incluso estando vacía. Buenas noches. Así que antes de acomodarte, dedica un instante a darle un me gusta al vídeo y a suscribirte al canal, pero solo si de verdad disfrutas de lo que hago aquí. Y comenta desde dónde estás viendo y qué hora es ahí ahora. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo, y deslicémonos juntos en esta travesía de esta noche. Hola, mi nombre es Julia. Soy una apasionada de las caminatas por la naturaleza, y en un determinado fin de semana, organicé un grupo de amigos para una extensa caminata por el bosque que rodea nuestra ciudad. Estábamos todos eufóricos con la idea de pasar el día al aire libre, apreciando la deslumbrante belleza natural que nos circundaba. Iniciamos nuestra jornada al despuntar el sol, cada uno provisto de mochilas conteniendo alimentos, agua y equipos de acampada. El bosque se mostraba exuberante y vibrante, con una vasta diversidad de fauna y flora a nuestro alrededor. A medida que el día avanzaba, exploramos sendas sinuosas y cruzamos arroyos de aguas límpidas. Conversábamos y reíamos mientras peregrinábamos, compartiendo narrativas y vivencias. Fue un día de confraternización y profunda conexión con la naturaleza que jamás olvidaríamos. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte y la noche se acercaba rápidamente, nos dimos cuenta de la necesidad de comenzar los preparativos para el regreso. El calor diurno se dio paso a una brisa refrescante, y el bosque comenzó a envolverse en un halo de enigma y penumbra. Decidimos tomar un atajo que, imaginábamos, nos reconduciría al punto de partida con mayor celeridad. A medida que avanzábamos por la senda estrecha, el silencio del bosque comenzó a inquietarnos. Fue entonces cuando oí aullidos aterradores resonando por el bosque, haciendo que nuestros corazones se dispararan en el pecho. Intercambiamos miradas aprehensivas, conscientes de que éramos observados por algo ignoto, y uno de nosotros aún murmuró: ¿será un hombre lobo? Era todo lo que menos deseaba escuchar. Temblé involuntariamente, recordando las antiguas narrativas sobre estas especies de seres sobrenaturales que asolaban los bosques. Sin embargo, no había tiempo para permitir que el pavor nos inmovilizara. Necesitábamos encontrar una forma de salir del bosque antes de que fuera demasiado tarde. Optamos por continuar la caminata en grupo, manteniendo la serenidad y evitando cualquier ruido que pudiera atraer la atención de aquella entidad. Seguimos avanzando con cautela, utilizando nuestras linternas para iluminar el camino, mientras nos movíamos por la oscuridad, manteniendo un ojo atento y los oídos aguzados para cualquier indicio del hombre lobo. Sentíamos la tensión en el aire crecer con cada paso. Cada crujido de rama y aquellos aullidos distantes nos hacían encogernos, pero seguíamos avanzando, decididos a salir vivos del bosque. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
avistamos una tenue luminosidad de las linternas que señalaba el final del sendero. Con un suspiro colectivo de alivio, aceleramos el paso, corriendo hacia la seguridad del campamento. Al salir del bosque, todos jadeantes y sudorosos, pero agradecidos por estar a salvo, nos abrazamos, compartiendo un sentimiento de alivio. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor de la fogata en el campamento, compartiendo la experiencia que acabábamos de vivir, permanecimos todos aprensivos, imaginando que aquella criatura aún podría invadir nuestro refugio. Sin embargo, por la gracia divina, eso no ocurrió, y creo que fue debido a nuestra fogata que ahuyentó a aquella entidad. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Brenner, y lo que voy a relatar ocurrió hace muchos años, cuando aún era soltero. Yo era un pescador que apreciaba la soledad y el hábito de acampar en el bosque. En una noche específica, algo estaba a punto de suceder que transformaría mi existencia para siempre. Antes de la medianoche, mientras me ocupaba con la fogata y organizaba mi material de pesca, 2 nativos surgieron de súbito en el claro. De inicio, la presencia inesperada me sobresaltó, pero pronto comprendí que los indígenas estaban allí con una intención precisa. De modo solemne y premente, intentaron alertarme sobre un peligro inminente. Hablaban una lengua peculiar, pero sus gestos y expresiones faciales transmitían la gravedad de la situación. Advirtieron que aquella noche, en particular, era arriesgada, pues un hombre lobo perambulaba por la mata. Aunque a principio dudé de la veracidad del aviso de los nativos, opté por permanecer en mi campamento. Yo era un individuo pragmático y escéptico, no daba crédito a leyendas y cuentos aterradores. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la luna llena surgía en el firmamento, una sensación de desasosiego comenzó a alojarse en mi pecho. Los ruidos del bosque se tornaron más lúgubres, y una extraña impresión de estar siendo vigilado me inquietaba, hasta que, súbitamente, como si materializado de las sombras, el hombre lobo apareció. Era una entidad colosal y pavorosa, mitad humano y mitad lobo. Sus ojos cintilaban con una ferocidad indomable. Apenas conseguía creer lo que se presentaba delante de mí. En desesperación, comencé a clamar por socorro, recordándome a los nativos que me habían advertido sobre aquel riesgo. Y como si hubieran escuchado mi llamado desesperado, los indígenas emergieron de las sombras, listos para intervenir. Con destreza y tenacidad, los nativos combatieron a mi lado contra aquella fiera, empleando sus lanzas y su dominio del bosque. Lograron debilitar a aquella criatura. Con un aullido furioso, el hombre lobo retrocedió hacia las profundidades de la mata. Horas después, los indígenas me revelaron que aquella bestia, en realidad, era uno de ellos, otro miembro de su tribu, y que la incumbencia de los dos era salvaguardar a quien quiera que adentrara el bosque durante su metamorfosis. Desde aquella noche, jamás subestimé el poder de las leyendas y de los cuentos que permean los bosques. Opté por abandonar aquella existencia reclusa. Encontré una compañera y, por fin, me casé, estableciéndome en la ciudad. Y esas memorias me acompañarán hasta el derradero día de mi vida. Buenas noches. Mi nombre es Josibaldo. El año era 2007. Yo me dirigía en mi automóvil con mi hijo Lucas hacia mi propiedad rural, después de recibir un telefonema de mi casero informando que algo verdaderamente peculiar había agredido a mis animales. Mientras recorríamos aquella vía de tierra batida, mi hijo Lucas observaba el paisaje con cierta euforia y aprehensión, deseoso de desvelar lo que había ocurrido en nuestro sitio. Sin embargo, mi mente estaba tomada por inquietudes. Según el casero, un cerdo había sido bárbaramente abatido, pero la elucidación surgió antes incluso de que alcanzáramos la propiedad. A unos 500 o 700 metros del portón, algo cruzó por delante de mi coche, sin que yo tuviera tiempo de accionar los frenos. El vehículo se sacudió con vehemencia,
Mi corazón se disparó mientras yo empuñaba firmemente el volante, intentando recuperar el dominio del automóvil. ¿Qué fue eso, papá?, inquirió Lucas. No sé, hijo, respondí, esforzándome para mantener la serenidad mientras perscrutaba la oscuridad ante nosotros. Una sensación de pavor se apoderó de mí cuando avisté una silueta moviéndose delante del coche. Era corpulenta, emitía un gruñido grave y amenazador. Solo entonces comprendí lo que estaba sucediendo. Habíamos colisionado con alguna especie de animal de porte muy grande. El temor heló la sangre en mis venas cuando la criatura se posicionó justo delante de nuestro coche. Sus ojos centelleaban en la oscuridad, reflejando la luz de los faros. Aquello era un hombre lobo. El silencio que reinaba entre nosotros dos, mientras encarábamos aquella fiera, fue roto por el sonido horripilante de garras arañando la carrocería del coche. El hombre lobo estaba afuera, sediento de represalias por el atropello. Lo peor estaba por venir. Ordené a Lucas que permaneciera dentro del vehículo con las puertas aseguradas, mientras el pavor me consumía. Apané un facón que guardaba detrás del asiento del conductor y me preparé para salir y enfrentar a aquella bestia. Fue en ese instante que oí un ruido familiar proveniente de la dirección de mi propiedad. El estampido de un disparo. Miré en dirección al sonido y avisté a mi casero y amigo José. Él emergía de las sombras con la escopeta en mano. Su semblante era grave mientras se aproximaba al lugar del incidente. «José, detrás de ti», grité señalando al hombre lobo que ahora se aprestaba a atacar. José no vaciló y, con una puntería impresionante, apuntó y disparó, impactando a la criatura de lleno. La cosa comenzó a aullar de dolor por la carretera mientras retrocedía, herida. Aquella era nuestra oportunidad. Corrí hacia el coche y tiré de José hacia adentro, asegurando todas las puertas. José, completamente sin aliento, inquiría si Lucas y yo estábamos bien. Todos estábamos en estado de shock por lo que acababa de suceder, pero gracias a la intervención de nuestro casero, estábamos a salvo. Mientras el hombre lobo se alejaba, herido, por la carretera oscura, intenté encender el coche y funcionó. Y los tres nos dirigimos a la finca. Llegamos y nos encerramos en la casa, y fue entonces cuando José explicó que, desde su morada, una pequeña casa que queda casi al lado de la sede de la finca, él vio los faros de mi coche y percibió, cuando me detuve, pensó que algo de errado podría estar sucediendo y fue hasta allí armado para verificar. Esa fue nuestra suerte, la mía y la de Lucas. Sabíamos que aquella noche sería una historia para contar a nuestros nietos en el futuro. Aquella cosa nunca más volvió, pero no podemos garantizar que nunca más regresará. Pero, por ahora, estamos agradecidos por estar vivos y por tener a alguien como José para protegernos en momentos de peligro. Buenas noches.